Antes de empezar con el video, quisiera contarte que actualmente más del 70% de las vistas obtenidas son de personas que no están suscritas. Si estás viendo el video, suscríbete. Ayudarías a crecer el canal y me apoyarías mucho. Es gratis. Solo mueve el cursor hasta el botón inferior y pincha en suscríbete. Vamos, no te llevará más de 5 segundos. Muy bien, buenos días a todos. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Seguimos avanzando con nuestro contenido. Vean que ya hoy 5 de agosto, estamos terminando la primera semana de agosto ya. Y trabajaremos con el tema de ley de Gauss y distribuciones de cargas. Se recordarán que en nuestra última sesión de clases estábamos hablando sobre lo que era la ley de Gauss. Vimos que la ley de Gauss pues, es una ecuación que me define la relación que existe entre el flujo de carga a través de una esfera o de una superficie fácil y de una superficie irregular. Vimos que había una relación entre estos y esa ecuación pues me permitía a mí relacionar los elementos de carga y campo eléctrico. Eso significa que si yo conozco una carga, independientemente de cómo sea o cómo esté distribuida, yo puedo calcular el campo eléctrico en algún punto específico de una superficie ficticia. O viceversa, si yo conozco el campo eléctrico en un punto, pues puedo calcular la carga que está generando ese campo eléctrico. Y lo importante de esto es que no necesariamente tiene que ser una carga puntual, sino puede ser un conjunto de cargas o, en un caso específico, como trabajaremos hoy, en distribuciones de carga. Para poder aplicar esta idea, pues primero tenemos que estar seguros de algo. Miren, pues la idea es que la ley de Gauss, como ya la conocemos ahorita, es que la carga dividido a la constante epsilon sub 0, que es la permitividad del vacío, se determina como la integral de superficie cerrada del producto punto entre el campo eléctrico, un vector perpendicular a la superficie, y el diferencial de área superficial. Muy bien. Nosotros podemos elegir cualquier superficie. Recordarán que les mencionaba que aquí creamos una superficie gaussiana. Una superficie gaussiana pues es una superficie ficticia que encierra al conjunto de cargas que nosotros podríamos tener. Pero hay algo importante. Esa área superficial pues puede ser de cualquier forma. Sin embargo, vamos a tratar de escoger superficies que nos permitan simplificar esta integral. La idea de los problemas que vamos a hacer es que vamos a evitar resolver la integral. La integral no es difícil, se puede resolver, lleva un poco de procedimiento inevitablemente, pero vamos a evitar hacer la integral de superficie. Podemos elegir, por ejemplo, pues esferas para todos y podemos calcular la integral de superficie, pero pues nos llevaría más tiempo y necesitamos pues tener frescos los contenidos de cálculo vectorial. Por lo tanto, vamos a intentar cumplir ciertas condiciones para crear la superficie gaussiana. ¿Cuáles son esas condiciones? Entonces voy a poner aquí condiciones para crear una superficie gaussiana. Una primera condición es que sea de fácil cálculo de área superficial. Estas reglas, recuerden, son para evitarnos la integral de superficie. Si ustedes quieren hacer la integral de superficie, pues pueden decir esferas para todos y simplemente pues aplicamos las reglas para poder determinar ese campo eléctrico. Es fácil de cálculo de área superficial. Otra, el campo eléctrico forma el mismo ángulo en cada punto que atraviese. Vamos a ver, el campo eléctrico forma el mismo ángulo en cada punto de superficie que atraviese, sería lo correcto aquí.
De esa manera, entonces, nosotros vamos a poder simplificarnos la integral y llevar esa integral a una expresión que sea bastante sencilla. Que el campo eléctrico forme el mismo ángulo en cada punto de superficie que atraviese. Y por último, lo que vamos a intentar es que el campo eléctrico sea constante en esa superficie. Esa es una parte importante. Vamos a suponer o vamos a intentar que ese campo eléctrico sea constante. Eso es un poco difícil de lograr, pero pues no es imposible. Bajo ciertas condiciones y suposiciones, pues se puede lograr. Entonces, pues vamos a empezar con nuestro primer ejemplo para poder aplicar esta idea de la ley de Gauss en distribuciones de carga. Nuestro ejemplo número 1 dice así. Un filamento largo, un filamento es como un cable, un hilo muy pequeño, largo y recto, tiene una carga por unidad de longitud de menos 90 milicoulombs sobre metro. Vean, tiene menos 90 milicoulombs cada metro. Determine el campo eléctrico a las siguientes distancias del filamento, medidas perpendicularmente a la longitud del mismo. Inciso A, 10 centímetros, inciso B, 20 centímetros e inciso C, 100 centímetros. Imagínense entonces que tenemos aquí este filamento muy largo, tan largo como sea posible. Imagínense, pues aquí no sabemos qué longitud tiene, pero que es largo. Este filamento está cargado de tal manera que cada metro que tiene está cargado con menos 90 milicoulombs. O sea, su carga por unidad de longitud. Carga por unidad de longitud. ¿Se recuerdan que hablamos de eso, no? Carga por unidad de longitud es de menos 90 milicoulombs por cada metro. Vean que también el problema me intenta colocar el prefijo con letra cursiva y la unidad de medida con letra normal, ¿no? Para diferenciarlo, milicoulombs sobre metro. Y no pensar que es metros coulombs sobre metro, ¿no? La densidad de carga entonces es de menos 90 milicoulombs sobre metro, o su carga por unidad de longitud. El problema quiere que determinemos el campo eléctrico a ciertas distancias, a 10 centímetros, a 20 centímetros y a 100 centímetros. Mire pues, si este filamento es muy largo y nosotros queremos utilizar la ley de Gauss para calcular el campo eléctrico, recuérdense que también podemos utilizar pues las ideas de integración, ¿no? Pero la idea es simplificar los procedimientos. Entonces voy a hacer lo siguiente, miren pues. Voy a crear aquí una superficie, un sólido que encierre a la carga. ¿Y cuál sería ese sólido? Pues una elección que me permita cumplir con las condiciones que mencioné aquí atrás. Que sea fácil de cálculo superficial, que el campo eléctrico forme el mismo ángulo en cada punto de su superficie y que el campo eléctrico sea constante en esa superficie. Una de esas pues va a ser un cilindro. Voy a intentar dibujar aquí a ver si me sale. Un cilindro que encierre a este filamento. Vamos a copiar esto y lo vamos a pegar por aquí. Y vamos a ver si funciona. Ajá. Ahí está. Y vamos a borrar esta línea de por acá. Bueno, tal vez hacemos lo siguiente. Ahí está. Supónganse entonces que este cilindro encierra a ese cable. Ahí he creado esta superficie gaussiana. Miren, esta superficie realmente no existe. Es una superficie ficticia que se llama superficie gaussiana. Ahora, ¿por qué elegí un cilindro? Porque de tal manera de que si esto es delgadito, pues las líneas de campo eléctrico pues atraviesan de forma perpendicular al cable hacia el cable. Cualquier carga que se encuentre cerca de ella positiva, lo que quiere hacer es acercarse al cable. ¿Por qué? Porque es una carga negativa, ¿no? Y aquí colocamos una carga de prueba positiva. Y se va a querer acercar siguiendo la trayectoria más fácil, ¿no? La línea recta, en teoría, ¿no?
Entonces, por ejemplo, yo voy a dibujar una línea de campo aquí que esté dirigida hacia el cable. De tal manera, pues que la línea de campo forma un ángulo perpendicular con el filamento y atraviesa de forma perpendicular a la superficie. Este es el vector normal y la línea de campo eléctrico pues hacia adentro, ¿no? Porque la carga es negativa. Entonces, pues vamos a determinar, vamos a usar la ley de Gauss. Bueno, ojo, antes tal vez que tengo que aclarar algún elemento. Las líneas de campo eléctrico pues son perpendicular al cable en todas direcciones, en 3 dimensiones. Por lo tanto, pues las líneas de campo eléctrico no van a atravesar estas tapas, ni esta de aquí, ni esta de acá, ¿verdad? Entonces vamos a ignorar esa superficie. ¿Por qué? Porque las líneas de campo no la van a atravesar, son paralelas a ella. La ley de Gauss entonces me dice que la carga neta encerrada en esa superficie gaussiana que yo he creado, dividido la constante epsilon sub 0, sería igual a la integral de superficie cerrada del producto punto entre el campo, el vector normal y el diferencial de área superficial. Bueno, recuérdense que el campo eléctrico en producto con el vector normal, por ser producto punto, pues es la magnitud del campo eléctrico, simplemente E, la magnitud, o sea, su valor, multiplicado por la magnitud del vector normal, que es unitario, entonces vale 1, multiplicado por el coseno del ángulo. Ahora, noten por favor que este coseno del ángulo se refiere al ángulo formado entre el vector normal y el campo eléctrico, que efectivamente aquí estamos viendo que es de 180 grados. Entonces, en este caso, esto sería igual a menos E. ¿Por qué? Porque el coseno de 180, verifiquemos, coseno de 180 grados, pues vale menos 1. Por lo tanto, aquí me queda que la carga neta encerrada entre esa superficie gaussiana dividido epsilon sub 0 sería igual a la integral de superficie cerrada de menos E por el diferencial de área superficial. Ahora, este campo se refiere a la magnitud del campo sobre este punto en el que está atravesando la superficie. Y si nos damos cuenta, pues toda la superficie tiene exactamente la misma distancia. Ya vimos que el campo eléctrico pues varía conforme la distancia. Si dividimos esto en pequeños segmentos, pues la carga generada o el campo generado por esto pues depende de esa carga, de la constante y de la distancia. Y en general, pues las distancias se refiere a estas distancias, que en todo caso van a ser constantes. Por lo tanto, el campo es constante y me queda ahora la expresión carga total encerrada dividido epsilon sub 0 es igual a menos el campo por la integral de superficie cerrada del diferencial de área superficial. Allí entonces pues ya tenemos que esto se refiere al área superficial que atraviesa el campo eléctrico. Yo podría escribir eso entonces como menos E por el área superficial. Y aquí voy a hacer una nota aclaratoria. El área superficial se refiere al área atravesada por líneas de campo, no toda la superficie. Por lo tanto, pues ya sé que la ecuación de ley de Gauss me queda que la carga total encerrada dividido epsilon sub 0 se ha convertido a menos el campo multiplicado por el área superficial. De tal manera que yo puedo determinar que el campo es igual a menos la carga neta dividido área superficial multiplicada por epsilon sub 0. Ahí tengo entonces la ecuación que me va a permitir a mí calcular el campo eléctrico y eso depende únicamente del área superficial, ¿verdad? Ahora, el área superficial se refiere, dijimos, al área que es atravesada por las líneas de campo y la única área es la parte curva de este. Para calcular el área curva de esa parte, pues yo necesito conocer el radio. Entonces ya vemos que esto es un radio R. Y la longitud, pues no la conozco. Simplemente, pues vamos a decir que es una longitud muy grande que se llama L. Por lo tanto, si yo quiero calcular el área superficial de esto, pues sería el perímetro de aquí multiplicado por su altura. El perímetro es 2pi por el radio multiplicado por L. Por lo tanto, después de todos estos grandes cálculos que he hecho, que al final fueron bastante simples, me queda menos la carga encerrada dividido 2pi por el radio por la longitud por epsilon sub 0. Para conocer el campo, entonces yo no únicamente necesito el radio, la longitud, la carga y la constante, ¿verdad? Pero realmente yo no conozco la carga. Yo conozco únicamente la densidad de carga o la carga por unidad de longitud. Recuérdense que la carga por unidad de longitud o densidad de carga lineal
pues es simplemente la carga dividido la longitud. Y si observamos en esto que tengo por acá, pues aquí tengo carga dividido longitud. O sea que finalmente yo podría escribir que la expresión que me va a definir el campo eléctrico para este filamento va a estar dado por menos la densidad de carga dividido 2pi por el radio por epsilon sub 0. Como el problema quiere que yo calcule el campo eléctrico a 10 centímetros, a 20 centímetros y a 100 centímetros, pues lo único que voy a hacer es evaluar entonces. Vamos a evaluar el campo eléctrico porque este está en función de R, vamos a ponerlo así, vean. Y me quedó menos la densidad de carga dividido 2pi radio por epsilon sub 0. Vamos a evaluar el campo para 10 centímetros, o sea 0.1 metros. Y me quedaría menos la densidad de carga dividido 2pi por 0.1 multiplicado por epsilon sub 0. Ingresemos datos a nuestra ecuación. Aquí me quedaría menos, vamos a poner esto en fracción mejor, menos el valor de la densidad de carga, que era menos 90. Vamos a poner aquí menos 90 mili por 10 a la menos 3 coulombs sobre metro, dividido 2pi por el radio, que es 0.1, por la constante de epsilon sub 0, que es 8.85 por 10 a la menos 12. Aquí tengo entonces el valor, si lo calculamos, del campo eléctrico. Y me da que el campo eléctrico es de 16.19 por 10 a la 9 newtons coulombs. Recuérdense que usamos pues potencias de 10 múltiplos de 3. Calculamos el campo eléctrico a 20 centímetros, a 0.2 metros. Y sería la misma idea, menos la densidad de carga, que es menos 90 milicoulombs por metro, por 0.2, por la constante epsilon sub 0. Entonces en este cálculo lo único que va a cambiar es que este es 0.2. Y ahora el resultado, vean, me sale de 8.09, 8.1 digamos, por 10 a la 9 newtons sobre coulomb. Y finalmente calculamos el campo eléctrico a 1 metro. El campo eléctrico entonces a 1 metro sería la densidad menos la densidad de carga multiplicado por 2pi multiplicado esto por 1 y por epsilon sub 0. Ingresemos datos a nuestra ecuación. Vean que es el mismo cálculo, solo en lugar de 0.2, que era el radio de antes, voy a utilizar 1 metro. Esto me da entonces que el campo eléctrico ahora es de 1.62 por 10 a la 9 newtons sobre coulomb. Y así hemos determinado entonces los campos eléctricos que el problema nos pedía a ciertas distancias de ese filamento. Así terminamos entonces nuestro primer ejemplo. Vamos con nuestro segundo ejemplo. Nuestro segundo ejemplo dice así: una cubierta cilíndrica, hagan de cuenta que fuera un tubo, ¿no? Un tubo vacío, por supuesto, con un radio de 7 centímetros y longitud de 240 centímetros, tiene una carga con distribución uniforme sobre su superficie curva. La carga está distribuida en su superficie curva. La magnitud del campo eléctrico en un punto que está a 19 centímetros radialmente hacia afuera de su eje, medido a partir del punto medio de la cubierta, es de 36 kilonewtons sobre coulomb. Determine, inciso A, la carga neta sobre la cubierta. Inciso B, el campo eléctrico que existe en un punto a 4 centímetros del eje, medido radialmente hacia afuera del punto medio de la cubierta. Muy bien. El problema me dice que tenemos una cubierta. Para hacerlo pues más simple, me voy a aprovechar de esta figurita que ya tenía aquí, miren. Entonces lo vamos a hacer así. Y supónganse que esta es la cubierta que el problema me dice. Según lo que el problema dice, pues esta cubierta tiene 7 centímetros de radio. Tal vez vamos a hacerlo un poquito más grande mejor. Ahí está, pensemos que es esta, ¿no? Esta tiene 7 centímetros de radio. Entonces voy a marcar aquí que tenemos 7 centímetros de radio. Ahí está. Esta tiene una carga asignada en toda su superficie curva. Carga que no sé cuál es, ¿verdad? Pero es una carga. Vamos a ver.
tiene 240 centímetros de longitud, o sea, 2.4 metros. Entonces voy a marcar aquí que esto tiene 2.4 metros. Opa. 2.4 metros. Ahora, el problema me dice que la magnitud del campo eléctrico en un punto que está 19 centímetros radialmente hacia afuera de su eje, 19 centímetros de su eje, ¿no? Medido desde el centro de la cubierta, me dice. O sea, medido de aquí, 19 centímetros. A 19 centímetros, el campo eléctrico tiene una magnitud de 36 kilonewtons sobre Coulomb. Bueno, entonces, pues yo voy a crear aquí una superficie ahora gaussiana que contenga a este cilindro y que tenga 19 centímetros de radio. Supónganse este cilindro, miren. Esa cubierta cilíndrica está rodeada por otro cilindro. Ese cilindro que yo acabo de dibujar aquí, pues es ficticio, no existe, ¿verdad? Pero tiene 19 centímetros de radio. Entonces, pues voy a colocar aquí que esto tiene 19 centímetros. 19 centímetros. En un punto sobre esta superficie, el campo eléctrico tiene una magnitud de 36 kilonewtons coulombs. No me dice si es hacia adentro o hacia afuera. 36 kilonewtons sobre Coulomb. Vamos a ver. La magnitud del campo eléctrico en un punto que está a 19 centímetros radialmente hacia afuera de su eje, o sea, medido a partir del punto medio de la cubierta, es 36. No me dice qué dirección, ¿verdad? La carga neta sobre la cubierta es lo que quiere que calculemos. Bueno, entonces empecemos. El campo eléctrico, pues no me dice, ¿no? Bueno, entonces voy a suponer que es hacia afuera. ¿Esto por qué lo estoy suponiendo? Porque entonces, pues cuando tomamos nosotros una pequeña porción de área aquí, yo podría afirmar que el campo eléctrico, perdón, que el vector normal, pues apunta en la misma dirección que ese campo eléctrico E. Sobre cualquier punto en esta cubierta ficticia que yo acabo de dibujar, voy a suponer que el campo eléctrico es exactamente el mismo. ¿Estamos? Por lo menos en una parte muy cercana a él. ¿Por qué? Porque cada pedacito de carga le genera un campo eléctrico total que al final va a ser pues perpendicular a este. Tenemos entonces el campo eléctrico en ese punto. Bueno, la ley de Gauss me dice que la carga encerrada por una superficie gaussiana dividido la constante epsilon sub 0 es igual a la integral de superficie cerrada del producto punto entre el campo, el vector normal y el diferencial de área superficial. Ahora, según lo que tengo aquí, el campo multiplicado por el vector normal, según lo que acabo de poner, sería la magnitud del campo, multiplicado por el vector normal, que vale 1, multiplicado por el coseno del ángulo. Pero si de acuerdo a lo que estoy dibujando yo aquí, estos vectores forman un ángulo igual a 0, entonces pues el coseno de 0 pues es 1 y esto finalmente pues es E. Por lo tanto, esta expresión de momento me quedaría de esta forma. Como el campo dijimos que es constante, pues simplemente me quedaría el campo por la integral de superficie cerrada del diferencial de área superficial. Y finalmente, pues esta expresión se transforma en campo por área superficial. Vean, esta integral de aquí puede ser simplemente campo por área superficial. Positivo o negativo dependiendo de la dirección del campo eléctrico y cómo atraviesa esa superficie. Y debemos recordar que esta área superficial, pues es el área superficial únicamente que es atravesada por el campo eléctrico. De tal manera entonces que yo podría expresar aquí que la carga total encerrada se calcularía como epsilon sub 0 por el campo por el área superficial. En este caso, pues la carga total encerrada entonces sería epsilon sub 0 por el campo en esa posición que era de 36 kilonewtons sobre Coulomb por el área superficial. Y el área superficial se refiere al área de esta cubierta ficticia que yo he creado ahí. ¿Cuánto es esa área ficticia? Pues como tiene esto 19 centímetros y 2.4 metros de largo,
pues entonces esa superficie curva sería 2pi por el radio, que es 0.19 metros, multiplicado por su longitud, que es de 2.4 metros. Aquí tendría yo entonces el valor de la carga total encerrada. Recuérdense que la constante tiene una magnitud de 8.85 por 10 a la menos 12. Menos 12, ahí está. Multiplicado esto por 36 por 10 a la 3, que es el prefijo de kilo, ¿no? Kilonewtons se refiere a 1000. Multiplicado por 2pi por 0.19 y por 2.4. Si estos cálculos los he ingresado bien a mi calculadora, pues entonces tengo que la carga total encerrada es de 912.8 por 10 a la menos 9 nanocoulombs. Y aquí tengo entonces la carga total encerrada, o la carga total que está distribuida en la superficie de esa cubierta cilíndrica. Bien, con la ley de Gauss he podido determinar esta expresión. El inciso B de este problema me dice: el campo eléctrico que existe en un punto a 4 centímetros del eje, medido radialmente hacia afuera del punto medio de la cubierta. Bueno, el problema quiere, vamos a crear ahora aquí nuestra nueva superficie de otro color, pues por ejemplo de este celeste. Y el problema quiere que calcule ahora el campo eléctrico a 4 centímetros del centro. Entonces ahora pues voy a dibujar nuevamente otro. Vamos a ver, por aquí tal vez. Uy. Más o menos. Vamos a crear ese cilindro, miren, para el inciso B. Para este inciso B, entonces, pues según la ley de Gauss, es la carga total encerrada dividido epsilon sub 0 es igual a la integral de superficie cerrada del campo por el producto punto con el vector normal y el diferencial de área superficial. Ya vimos que, pues, por las condiciones que se cumplen, esto se transforma a campo por área superficial. ¿Sí? Ahora, la ecuación se transforma entonces en carga total encerrada dividido a epsilon sub 0 igual a campo por área superficial. Si yo quiero el campo eléctrico, pues el campo eléctrico sería entonces carga total encerrada dividido epsilon sub 0 por área superficial. Ahora, esta carga se refiere a la carga total que contiene esa superficie o ese sólido ficticio que he creado aquí, Y si se dan cuenta, pues como la carga está distribuida sobre este cilindro exterior, este cilindro interior no tiene ninguna carga dentro, no tiene contenido de carga. ¿Por qué? Porque es más pequeño. Vean, aquí está la carga distribuida y aquí está este cilindro. Este cilindro pues no alcanzó a cubrir a la carga. Como no alcanzó a cubrir a la carga, pues yo sé entonces que la carga total encerrada es 0 dividido epsilon sub 0 por el área de este, que sería 2pi por su radio, que es 4 centímetros, por su longitud, que es de 2.4 metros. Y independientemente de cuánto sea el área, como no tiene carga encerrada, pues el campo eléctrico es 0. Según la ley de Gauss, a través de esa superficie no se está creando ningún flujo de campo eléctrico, ningún campo eléctrico, debido a que no hay carga en el interior de ese cilindro. Y así terminamos entonces nuestro segundo ejemplo. Vamos con nuestro ejemplo número 3. Este problema dice así: una esfera sólida, ahora es maciza, ¿no? Con un radio de 40 centímetros, tiene una carga positiva total de 26 milicoulombs, con distribución uniforme en su volumen. O sea, la carga ya no está distribuida solo en la superficie, está distribuida en todas partes de ella. Calcule la magnitud del campo eléctrico a las siguientes distancias del centro de la esfera. Inciso A, 0 centímetros. Inciso B, 10 centímetros. Inciso C, 40 centímetros. E inciso D, pues 60 centímetros. Vamos a dibujar aquí nuestra esfera. O la esfera que contiene la carga positiva, según lo que el problema dice, ¿no? Entonces supongamos que es esta esfera, miren. Vamos a darle forma de esfera. Supónganse entonces que esta es la esfera, que el problema me habla. Para el inciso A,
para el inciso A, el problema quiere que nosotros creemos o calculemos el campo eléctrico en el centro de esa esfera. Esto es lo que el problema quiere. Por eso es que me dice, vean, a 0 centímetros del centro de esa esfera. Bueno, entonces vamos a pegar esto por acá. Y voy a yo a crear una superficie, una esfera pequeñita que tenga un radio 0. Curioso, ¿no? De tal manera entonces que la ley de Gauss me dice que la carga total encerrada por esa esfera ficticia que yo he dibujado ahí, dividido epsilon sub 0, tiene que ser igual a la integral sobre una superficie cerrada del producto punto entre el campo, el vector normal y el diferencial de área superficial. Ahora, aquí vamos a cumplir las condiciones. El campo eléctrico va a ser constante porque tiene la misma, la superficie gaussiana tiene la misma forma que la esfera. Finalmente, pues yo puedo escribir esto como campo por área superficial. De tal manera entonces que la carga total encerrada dividido epsilon sub 0 es igual a campo por área superficial. Lo que me lleva a escribir que el campo sería la carga total encerrada dividido el epsilon sub 0 por el área superficial. Ahora noten algo importante. Esto es un punto y un punto carece de dimensión. Por lo tanto, pues no hay carga encerrada y tampoco existe área superficial, por lo que yo tengo la seguridad aquí de que no existe campo eléctrico en el interior o en ese punto. No existe un campo eléctrico. ¿Por qué no existe? Porque no tenemos carga encerrada en un punto, no tenemos área superficial de un punto. Entonces, pues no es posible que exista un campo eléctrico allí. Vamos con el inciso B. El inciso B quiere que calculemos ahora el campo eléctrico a 10 centímetros del centro de la esfera. Bueno, ahí cambia la cosa, porque recuérdense de que esta esfera pues tiene 40 centímetros. Entonces 10 centímetros pues más o menos sería algo así, más o menos. Ahí tengo entonces una esfera dentro de otra esfera. Y esta esfera está encerrando una porción de la esfera grande dentro de ella. ¿Cuánta porción? Pues el volumen de esta. ¿Y cuánta carga representa eso? Pues no sabemos. Lo único que sabemos es que la carga total distribuida en el volumen de la esfera total, de la esfera grande, es de 26 milicoulombs. O sea que yo puedo hablar que tenemos una densidad de carga de 26 milicoulombs dividido el volumen total de la esfera. El volumen de la esfera sería 4 tercios de pi por su radio al cubo, y su radio es de 0.4 metros al cubo. Esto me permite calcular la densidad de carga volumétrica. Entonces aquí me quedaría 26, vamos a ver, 26 por 10 a la menos 3, dividido 4 tercios, vamos a ver, 4 tercios de pi por 0.4 elevado al cubo. Aquí tengo el valor entonces de la densidad de carga de esa esfera, que es de 96.99, pongamos 97, ¿no? Por 10 a la menos 3 coulombs sobre metro cúbico. Bueno, y entonces, ¿cómo puedo saber cuánto es la carga que tiene encerrada esta pequeña esfera? Pues, nuevamente, la densidad es carga dividido volumen. Entonces, pues carga sería igual a densidad multiplicado por el volumen. En este caso, la carga total encerrada, sí, que contiene esta esfera, sería entonces la densidad, que ya vimos que es de 97 por 10 a la menos 3 coulombs sobre metro cúbico, multiplicado por el volumen de esa esfera. Y aquí me quedaría entonces 4 tercios de pi por el radio de esa esfera, que es de 0.1 metros al cubo. Así voy a saber cuál es la totalidad de la carga encerrada por esa pequeña esfera. Entonces, pues voy a multiplicar esto que me acaba de salir para no perder muchos decimales. Bueno, esto creo yo, ¿verdad? Por la calculadora, pero la calculadora siempre pierde. 4 tercios de pi por 0.1 elevado al cubo. Y aquí tengo el valor de la carga que contiene esa pequeña esfera. Son 406.2 por 10 a la menos 6 coulombs, ¿sí? O microcoulombs, pongámosle mejor, microcoulombs.
Esta es la carga que contiene la esfera pequeña, 406.2 microcoulombs. Bueno, y ahora, pues ahora sí que aplico la ley de Gauss. La carga total encerrada dividido epsilon sub 0 es igual a la integral de superficie cerrada del producto punto entre el campo y un vector perpendicular a ella normal por el diferencial de área superficial. Si yo tomo aquí una pequeña porción de área, vamos a hacer aquí líneas pequeñitas sobre esta esfera, el campo eléctrico debido a la carga que está encerrada pues va a ser de esta manera. Y el vector normal pues apunta también en esa misma dirección. Por lo tanto, el ángulo es igual a 0. Este es el campo y este es el vector normal. Entonces, en este caso, como cualquier punto de esa esfera pequeñita forma un ángulo de 0 con el vector normal, ¿por qué? Porque el campo eléctrico va a ser radial allí, apuntando siempre hacia afuera. Vamos a regresar esto. Ahí está. Esta expresión finalmente se convertiría en campo por área superficial. Área superficial que está atravesado por las líneas de campo, en este caso toda la esfera. De tal manera que el campo eléctrico quedaría dado por la carga total encerrada dividido epsilon sub 0 por el área superficial, lo que se transforma en la carga total encerrada que ya vimos que era de 406.2 microcoulombs, 406.2 microcoulombs, dividido la constante epsilon sub 0 por el área, y el área es 4pi por el radio al cuadrado, y el radio es 0.1 metros, porque estamos hablando de esa esfera al cuadrado. Este dato entonces aquí me va a quedar 406 por 10 a la menos 6, dividido la constante epsilon sub 0, 8.85 por 10 a la menos 12, multiplicado por 4pi por el radio al cuadrado, que es 0.1 al cuadrado. Y aquí tengo entonces el valor del campo eléctrico en ese punto. Es de 365.1 por 10 a la 6 newtons coulomb. Con esto entonces estamos determinando el valor del campo eléctrico a una distancia de 10 centímetros del centro de la esfera. Vamos con nuestro inciso C. Nuestro inciso C me pide a 40 centímetros. Entonces, pues vamos a colocar aquí inciso C. Vamos a pegar aquí nuestra esfera. Y el problema quiere que calculemos el campo eléctrico a 40 centímetros. Sabiendo que esta esfera tiene 40 centímetros, pues prácticamente lo que quiere es que nosotros determinemos el campo eléctrico en la superficie de esta esfera. Entonces voy a dibujar aquí, vean, una superficie gaussiana que prácticamente sería una esfera idéntica a la esfera. Ahí está, miren, que contiene a esa esfera. Y aquí, aplicando la ley de Gauss, pues sería carga total encerrada por esa superficie gaussiana dividido epsilon sub 0 sería igual a la integral de superficie cerrada del producto punto entre el campo y el vector perpendicular a esta por el diferencial de área superficial. Ahora, igual que antes, si yo dibujo aquí una pequeña porción de área, el campo eléctrico apunta radialmente hacia afuera porque tiene una carga positiva. Y el vector normal pues va a apuntar también hacia afuera porque es hacia afuera de la superficie. Entonces aquí tengo el vector normal y aquí tengo el campo eléctrico. Al ser estos paralelos en todo momento, en cualquier punto de la superficie, y ser el campo constante en todo punto de la superficie, porque estamos hablando de la misma distancia, entonces yo puedo transformar esta expresión a campo por área superficial. Positivo porque el coseno de 0 pues es 1. De tal manera que el campo eléctrico quedaría entonces dado por la carga total encerrada dividido la constante epsilon sub 0 por el área superficial. La carga total encerrada aquí son los 26 milicoulombs totales. ¿Por qué 26 milicoulombs? Porque el problema al principio me decía que la esfera contiene 26 milicoulombs y como ahora esta esfera de color negro que rodea a la esfera original la contiene completa, entonces uso la totalidad de la carga. Dividido esto entre la constante epsilon sub 0 por el área superficial. El área superficial es 4pi por el radio al cuadrado, que el radio es 0.4 metros, esto todo al cubo. Aquí puedo aproximar, veamos cuánto me va a dar esto. Me va a quedar entonces aquí el valor de 26 por 10 a la menos 3, dividido la constante epsilon sub 0, 8.85 por 10 a la menos 12, y multiplicado esto por 4pi por 0.4 elevado al cubo.
4 elevado al cubo. Si todo está bien, no me he equivocado en ingresar datos a la calculadora, pues aquí tengo la magnitud de este campo eléctrico, que tiene un valor de 3.65 por 10 a la 9 newtons sobre Coulomb. Ahí tenemos entonces la totalidad del campo eléctrico en un punto a 40 centímetros del centro de la esfera, o sea, en la superficie de la esfera. Por último, el inciso D me pide que calcule a 60 centímetros. Para calcularlo a 60 centímetros, pues lo único que vamos a hacer es volver a dibujar nuestra esfera. Vamos a pegarla por aquí abajo, ahí está. Y vamos a dibujar ahora una esfera, una superficie gaussiana de 60 centímetros. Pues más o menos, creo yo. Sería algo así, ¿ven? Ahí tengo entonces esa esfera que contiene a la esfera más grande. Más o menos, ahí está. Más o menos esa sería la idea, creo. Ahí está. Entonces, para calcular la ley de Gauss, pues nuevamente, tomo aquí una pequeña porción de la esfera y las líneas de campo eléctrico van a atravesar esta esfera, pues de esta manera, ¿no? Porque la carga positiva hace que las líneas de campo sean hacia afuera. Y el vector normal perpendicular apuntaría hacia afuera. Entonces el ángulo formado entre estos es 0. De tal manera entonces que yo puedo escribir que la carga total encerrada dividido epsilon sub 0 va a ser igual a la integral de superficie cerrada del producto punto entre el campo, el vector normal y el diferencial de área superficial. Esta integral, pues por que se cumplen las condiciones que hablamos al inicio de la clase, se transformaría simplemente en campo por área superficial, debido a que el ángulo es 0, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Bajo qué circunstancias quedaría esto negativo? Pues esto quedaría negativo si la carga de esta esfera fuera negativa, por ejemplo. Entonces, pues apuntaría el campo eléctrico hacia adentro. De tal manera entonces que el campo eléctrico se transformaría simplemente a la carga total encerrada en esa esfera multiplicado por el epsilon sub 0 y el área superficial. La carga total siguen siendo los 26 milicoulombs. No hemos aumentado de carga porque es la carga máxima que tiene la esfera. La constante epsilon sub 0 y el área es el área de esta esfera ficticia, que es 4pi por 0.6, creo que era, son de centímetros, sí. 0.6 metros al cuadrado. Creo que... Ajá. Vean que aquí me he equivocado, ¿no? Ahora que veo esto, aquí era cuadrado. Por alguna razón le puse cubo. Estoy calculando el área, no el volumen. Entonces creo que todavía tengo este dato aquí. Sí. Afortunadamente no lo vi a tiempo, pero pues tuve opción de corregirlo. Entonces ahí está. El dato de campo eléctrico aquí es incorrecto porque no estoy calculando el volumen, no estoy calculando el área. Entonces el valor correcto, disculpen el error, pues 1.46 por 10 a la 9 newtons Coulomb. Ahí estamos. Lamento el error. 1.46 por 10 a la 9 porque aquí es cuadrado, no cubo. Perdón. Como el volumen de una esfera es 4/3 de pi por radio al cubo, quizás allí me equivoqué. Entonces, pues para el cálculo que quiero realizar ahorita, pues lo único que va a cambiar, 26 milicoulombs, 8.85, lo único que cambia es que este radio es de 0.6. Y pues tengo aquí la magnitud del campo eléctrico, que me da de 649.4 por 10 a la menos 6, pero perdón, a 6 newtons sobre Coulomb. Y así hemos terminado entonces pues este ejercicio que me pedía campos eléctricos sobre una superficie, no, sobre una esfera que tenía carga distribuida en su volumen. Con esto terminamos la clase del día de hoy. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Nos miraremos entonces en la siguiente sesión. Cuídense mucho. Audio Jungle.